El invitado a la quietud. Si estas palabras han llegado a ti, no es por el azar de un algoritmo, sino por la cita de una providencia que conoce el peso exacto de tu angustia. Estás escuchando esto porque el mundo, con todas sus promesas de neón y sus soluciones instantáneas, finalmente se ha quedado mudo ante la profundidad de tu necesidad. Has buscado consuelo en la superficie y solo has encontrado espejismos. Hoy, te invito a descender. No tengas prisa. Este no es un mensaje de consumo rápido, es un santuario sónico. Vamos a habitar este espacio durante miles de palabras. Vamos a desmantelar la mentira de que el dolor es un error y a construir la verdad de que el desierto es la antesala de tu mayor gloria. Respira hondo. El aire que entra en tus pulmones es la primera prueba de que Dios no ha terminado contigo. Si hay aliento, hay propósito. Bienvenido a la reconstrucción de tu alma. Capítulo, y la anatomía del quebranto sagrado 1, el alfarero y el barro rebelde. Solemos imaginar a Dios como un espectador lejano que observa nuestras tragedias desde una nube de indiferencia. Pero la realidad bíblica y espiritual es mucho más íntima y aterradora. Dios es el alfarero, y tú eres el barro. El problema es que el barro, a veces, olvida su naturaleza y se vuelve rígido. El barro rígido no puede ser moldeado, solo puede ser roto. Cuando sientes que tu vida se cae a pedazos, no estás presenciando una destrucción, estás presenciando una preparación. El alfarero no rompe la vasija porque la odie, sino porque la vasija ha desarrollado grietas de orgullo, de autosuficiencia o de pecado que impedirían que contuviera el vino nuevo que él quiere derramar. Tu quebranto actual es la mano de Dios deshaciendo la forma vieja para liberar la forma eterna. No te resistas a la presión de sus dedos, en medio del dolor, Él está buscando la suavidad de tu corazón. 1.2 El altar de las ruinas. Vivimos en una cultura que idolatra la fachada. Se nos enseña a esconder los escombros, a maquillar las ojeras del alma y a publicar solo las victorias. Pero Dios tiene una extraña fascinación por las ruinas. En las Escrituras, Dios nunca se revela en palacios de cristal, sino en desiertos, en cuevas, en establos y en cruces. ¿Por qué? Porque en las ruinas ya no hay lugar para el ego. Cuando lo has perdido todo, tu salud, tu reputación, tu seguridad económica o a quienes amabas, te quedas con la única cosa que es indestructible, tu necesidad de Dios. Tus ruinas son el suelo más sagrado de la tierra, porque es el único lugar donde ya no tienes que fingir. Allí, entre los escombros de lo que fuiste, Dios empieza a colocar las piedras angulares de lo que serás. No mires tus ruinas con vergüenza, míralas como el espacio que Dios ha despejado para construir una catedral que el mundo no podrá ignorar. Capítulo 2. El silencio quirúrgico, el idioma del maestro. 2.1 La concentración en el quirófano. La queja más amarga en la noche oscura es el silencio de Dios. Gritamos y el cielo parece de bronce. Oramos y la respuesta es un vacío ensordecedor. Pero escucha bien, el silencio de Dios no es ausencia, es concentración de alta intensidad. Imagina a un neurocirujano operando una zona delicada del cerebro. Mientras el bisturí se mueve cerca de los nervios que controlan el habla, la visión o la vida misma, el cirujano no conversa con el paciente. El quirófano está en silencio. Si el cirujano hablara, podría cometer un error. Su silencio es la mayor prueba de su compromiso con tu sanidad. Dios está operando en las fibras más profundas de tu subconsciente. Está extirpando tumores de amargura y ligando arterias de fe que estaban rotas. Su silencio es la garantía de su precisión. No intentes despertar al cirujano con tus gritos de impaciencia, déjalo trabajar. Él sabe exactamente dónde cortar y dónde vendar. 2.2 La maduración de los sentidos espirituales. El silencio también tiene una función pedagógica. Dios nos habla a través de señales y emociones cuando somos niños espirituales, porque necesitamos los caramelos del consuelo sensible. Pero para que te conviertas en un guerrero, Dios debe retirar lo sensible. Él apaga las luces de tu emoción y silencia la voz de su consuelo audible para que aprendas a reconocer su esencia. Es la diferencia entre un niño que necesita ver a su madre para no llorar, y el adulto que sabe que su madre está en la habitación de al lado aunque no la vea.
El silencio te obliga a desarrollar un sentido de la presencia que no depende de tus sentimientos volubles. Estás aprendiendo a caminar no por vista, sino por convicción. El silencio es el gimnasio donde se forja una fe de diamante, una fe que no se quiebra ante el silencio de los hombres ni ante la furia del infierno. Capítulo 3. La redención del tiempo, Kairos versus Cronos, 3.1 La trampa del calendario humano. Nuestra ansiedad nace de un conflicto de tiempos. Nosotros vivimos en el Cronos, el tiempo de los minutos que se agotan, de las facturas que vencen, de la edad que avanza. El Cronos es un tirano que nos dice que ya es tarde, que la oportunidad pasó, que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios habita en el Kairos, el tiempo de la oportunidad perfecta, el momento de la maduración absoluta. En el Kairos, un día puede ser como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no llega tarde, Él llega en el punto exacto donde la eternidad intersecta con tu necesidad. Si Él no ha abierto la puerta todavía, no es por falta de poder, sino por abundancia de sabiduría. Él está esperando a que tú estés listo para la bendición, tanto como la bendición está siendo preparada para ti. No midas la fidelidad de Dios con un reloj de pulsera, mídela con el carácter de aquel que sostiene las galaxias. 3.2 La parábola de la raíz invisible. Mira el árbol más grande del bosque. Antes de que su copa tocara las nubes, sus raíces tuvieron que cavar en la oscuridad, en el lodo y en la soledad del subsuelo. Durante meses o años, nada fue visible arriba. Cualquiera que pasara por allí diría que no estaba pasando nada. Tu vida actual es ese periodo de raíz. No hay aplausos, no hay frutos visibles, solo oscuridad y la presión de la tierra. Pero es precisamente esa presión la que obliga a tus raíces a ir más profundo hacia las corrientes de agua viva. Si Dios te hiciera crecer hacia arriba ahora mismo, sin raíces profundas, el primer viento de prosperidad o de prueba te derribaría. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de anclaje. Estás siendo cimentado para una altura que nunca imaginaste. Confía en el crecimiento invisible. Capítulo 4. La gracia sostenida, del maná del presente, 4.1 Sobrevivir al bloque de 24 horas. Muchos colapsan porque intentan vivir el resto de su vida en un solo día. Te preguntas, ¿cómo voy a soportar este dolor los próximos 10 años? Y la respuesta es simple, no tienes que hacerlo. Dios no te ha prometido gracia para los próximos 10 años, Él te ha prometido gracia para hoy. En el desierto, el maná caía cada mañana. Si alguien intentaba guardarlo para el día siguiente, se pudría. Dios quería que su pueblo aprendiera la dependencia diaria. Tu ansiedad es el resultado de intentar cargar el maná de mañana con las fuerzas de hoy. Suelta el futuro. Dios ya está allí esperándote. Tu única misión es ser fiel en este respiro, en este minuto, en este paso. La ayuda divina es como las luces de un auto en una carretera sin luna. No iluminan el destino, pero iluminan los próximos 10 metros. Y con 10 metros es suficiente para no chocar. Camina los próximos 10 metros. 4.2 El milagro de la persistencia. Solemos buscar el milagro que nos saque del fuego, pero a veces el milagro más grande es que el fuego no nos consuma mientras caminamos por él. La gracia sostenida es esa fuerza inexplicable que te permitió levantarte de la cama esta mañana cuando todo en ti quería rendirse. Es esa paz extraña que te visitó por un segundo en medio de tu llanto. No desprecies lo ordinario. La mano de Dios está en el amigo que te llamó sin saber por qué, en la canción que escuchaste en el momento justo, en la capacidad de seguir respirando cuando el mundo se detuvo. Dios te está cargando. Si hoy sigues de pie, no es por tu resiliencia, es porque debajo de ti están los brazos eternos. Capítulo V. Kintsugi espiritual, del valor de las cicatrices, 5.1 La belleza de lo roto. En el arte japonés del kintsugi, cuando una pieza de cerámica se rompe, el artesano no trata de ocultar las grietas. Al contrario, las une con una resina mezclada con polvo de oro. El resultado es una vasija que es más fuerte en sus uniones y mucho más valiosa que la pieza original. Tú eres esa vasija. El mundo te ha dicho que si estás roto, ya no sirves. Que si has fracasado o has sido herido, eres mercancía dañada.
Pero Dios toma tus fragmentos y los une con el oro de su gracia. Tus cicatrices no son signos de vergüenza, son los canales por donde su luz va a brillar con más fuerza. Una vasija intacta es común, una vasija restaurada por Dios es una obra maestra de redención. 5.2 Tu herida como puente. Dios no desperdicia tu dolor. Él lo va a convertir en tu mayor autoridad. Un día, te encontrarás con alguien que está atravesando exactamente el mismo infierno que tú vives hoy. Y en ese momento, no le darás un sermón vacío. Le mostrarás tus grietas doradas. Le dirás, mira, yo estuve ahí. Fui quebrado. Pensé que era el fin. Pero el alfarero me reconstruyó. Y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Tu dolor te está dando una credencial que la teología académica no puede otorgar. Estás siendo graduado en la escuela del consuelo. No reniegues de tu proceso, estás adquiriendo el bálsamo que sanará a multitudes.